mejor que estar en la presencia de Dios. Porque cuando yo llego aquí me voy rejuvenecido completamente. Y quiero comenzar la prédica de hoy. Y la prédica de hoy tiene que ver sobre lo que la pastora estaba hablando, del tema que hemos estado tratando este mes, los viernes. Y la temática de los cultos ha sido la fe. La fe predicaba el otro día, la fe que mueve montañas. Después predicaba Yudelmis, el justo por la fe vivirá. Este viernes la pastora trae algo nuevo también de parte de Dios. Pero hoy quiero predicar sobre la oración con fe. La fe y la oración de poder. Es algo interesante y predicar sobre la fe. Eso edifica a los santos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por la fe nosotros vivimos. Los justos por la fe vivimos. Y si no te capacitas en esto, pues simplemente no vivirás una vida plena, segura y gozosa como Dios quiere que la viva. Amén. Y la palabra de Dios es la única, le digo así una cosa, la única que proporciona la fe al cristiano. Y yo siempre lo he dicho, hay los milagros, si no, los milagros, Cristo sanó a 10 y solo uno regresó a darle gracias. Sanó a 2 ciegos, Bartimeo, según Mateo, el libro de Mateo, y solo Bartimeo siguió a Cristo. Liberó a 2 endemoniados ganaderos, que según Mateo también, el Evangelio de Mateo, y solo uno siguió a Cristo. Y también ustedes saben la historia que yo le he dicho del paralítico, que sanaron paralítico, y cuando se levantó y le dieron a testificar, dijo, bueno, ahora sí voy a gozar la papeleta, porque soy sano, ya puedo caminar. Entonces quiere decir que no es la fe, no son los milagros, es la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y siempre lo decimos, en esta iglesia se predica la palabra de Dios. A eso hemos venido en este día, a escuchar la palabra de Dios. Y siempre animamos a la iglesia de que no que lea, aunque sea la palabra de Dios, porque si vienes ya lleno de comida chatarra del mundo, pues no vas a tener apetito para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios se recibe con el espíritu, no es con el alma. Si no tienes fortalecido tu espíritu, yo creo que te vas a dormir. Reprendo eso ahora mismo en el nombre de Jesús, por el espíritu de sueño, porque ya estás tan lleno, tienes tan llena la carne, tus emociones, que tu espíritu está raquítico. Pero hoy Dios quiere y va a alimentar tu espíritu. Entonces, quiero comenzar con una ilustración. Y hace algún tiempo hablaba sobre esto cuando nos entrevistaban ahí el día que la iglesia cumplía aniversario, un día 12. La iglesia cumple aniversario el 12. Quiere decir que el martes que viene cumplimos, la iglesia cumple 12 años. 13 años. Y lo que siempre lo hacemos hace 2 años para acá lo estamos haciendo en agosto, debido a las vacaciones, porque queremos que todos los hijos de la casa estén presentes. Y esta ilustración, cuando me entrevistaban ahí, es sobre una niña que era cristiana o es cristiana. Y la niña, antes de salir de su casa, siempre oraba. Y muchas veces hasta el papá cristiano se lo olvidaba. Mira, te voy a decir algo. ¿Qué es lo que está pasando? Nos enojamos cuando hace muchos años quitaron la oración de la escuela. ¡Wow! ¡Qué malo es eso! No es así. Nos enojamos, la gente protestaron, salieron con pancartas, con signs, protestando. Es las únicas veces que la iglesia se une así, cuando aplican una ley y salen a protestar, cuando en realidad deberíamos estar unidos antes, porque la unión trae fuerza, trae poder. Y nos alegramos si vuelven a poner las oraciones en las escuelas. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¿eh? Sin embargo, a veces eso es una hipocresía religiosa, porque muchas veces nuestros hijos no nos ven orando en la casa, y entonces nosotros queremos que pongan oraciones en la escuela. Y eso da mucho que pensar, porque queremos que pongan la oración en la escuela, que ore hasta un maestro mundano,
que no sabe ni lo que está diciendo. Y nosotros en nuestra casa, nuestros hijos no nos ven a hacer el altar. Igual que está bien, wow, gloria a Dios, quitan la ley del divorcio, del aborto, wow, aleluya, ¿verdad? Que esa ley fue plantada o establecida a través de una mentira, fue una mentira. Y nos alegramos, y verdad que nos ponemos contentos. Queremos que el gobierno haga lo que nosotros no hacemos, porque en realidad nuestra misión es ir y predicar el evangelio, porque las vidas solo van a ser transformadas por medio de Jesucristo. Mientras tanto van a seguir acudiendo a las clínicas clandestinas. Solamente Cristo cambia y solamente Cristo salva. Y la iglesia esperando que pongan leyes, pero no hacen nada. No salimos a predicar, salimos a cumplir la gran comisión como debe ser. Y guste o no le guste, es la realidad. Es la realidad. La iglesia siempre ha sido perseguida desde los inicios. Desde los inicios. Pero una de las responsabilidades que tiene la iglesia es orar. Y no solamente orar por nosotros, sino por las almas que se pierden en el mundo. Y que podamos ser eficaces para ir a predicar el evangelio a toda criatura. Con señales, milagros y prodigios. Llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Si no oramos, no podemos estar llenos verdaderamente del poder del Espíritu Santo. Eso le saca un amén a un muerto. Y esta ilustración, la niña siempre oraba antes de salir de su hogar, de su casa. Y el papá le dijo, vamos al mercado que está en la esquina. Y la niña dijo, oh, como que no, papá, pero déjame orar un momento. Niña, fuerte, que estamos apurados. Y dice, no, tranquilo. Cuando Dios está en control, todo sale mejor. Salieron en una moto, llegaron al mercado. Y la niña se va para la parte del área de los caramelos. Y ella miraba y miraba los caramelos. El padre tenía bajos recursos, no podía gastar en lujos, solamente iba a comprar las cosas básicas, necesarias. Y el dueño la miraba y se acercó a ella y le dice, niña, toma un puñado de caramelo, y llévelos. Y dice la niña, no, yo no voy a agarrar los caramelos. Dice el dueño, niña, te estoy autorizando. Y el papá se acerca y le dice, niña, agarra los caramelos, que es el dueño del mercado. Él te está autorizando. Dice, no, papá, que me lo dé él. Y el dueño del negocio dice, qué niña más respetuosa. Wow, qué niña bien educada. Señálame qué tipo de caramelos tú quieres. Entonces la niña le señaló y el dueño metió la mano y la llenó de caramelos y se la dio a la niña. La niña empezó a echarse en los bolsillos y llevaba las dos manitas llenas y los dos bolsillos llenos. Cuando después que el padre estaba guardando los víveres, los gabinetes de su casa, le dijo, oye niña, ven acá, ¿por qué no quisiste agarrar los caramelos si ese es el dueño del negocio? Él te lo estaba dando. ¿Sabe lo que ella le respondió? Papá, tú sabes por qué no quise agarrar los caramelos. Porque mi mano es más pequeña y el de él es más grande. Moraleja, por la situación que tú estés pasando, no metas tu mano. Deja que sea él y yo te aseguro que la bendición será más grande. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, yo siempre digo, Dios no tiene poder, Dios es poder. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Diga, pedimos. Te lo voy a repetir porque hay dos o tres que no lo han oído. Y aquel que es ¿qué? Poderoso. Dios no tiene cosa. Dios es la fuente de todas las cosas. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Y aquel que es poderoso
para hacer todas, todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, de lo que oramos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate bien, habla del poder de Dios que puede hacer las cosas más abundantes de lo que nosotros pedimos, según el poder que actúa ¿dónde? En nosotros. Quiere decir que la fe es muy fundamental para que Dios exprese su poder tangiblemente con nosotros aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso cuando predicaba el viernes yo decía: alzad puertas vuestra cabeza y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Yo decía que yo sepa, las puertas no tienen cabeza. ¿Sabes qué? Que esa puerta eres tú, que en momentos difíciles, que en momentos alegres, que en momentos de crisis, que en momentos de abundancia, Dios manifiesta tu poder a través de ti para que otros puedan ser bendecidos. Aleluya. Ahora, el tema de hoy, la fe y el poder de la oración. Diga conmigo: la fe y el poder de la oración. Aleluya. Entonces Santiago nos dice, Santiago hermano de Cristo, dice que si nos hace falta sabiduría, debemos pedírsela a Dios, porque Dios es que Dios es sabiduría. Santiago 1:5. Entonces añade: pero pida con fe. Como dice, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a quién? A Dios. Pero pídesela con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Santiago 1:6. ¿Cuán importante es esto? Santiago dice que esto hace mucha diferencia. El que duda no debe pensar en recibir cosa alguna del Señor. Santiago 1:7. Y te lo voy a leer completo. Santiago del 1:5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, vuelvo a hablar aquí, abundantemente y sin reproche, y le será nada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es claro que la fe es una regla importante, indispensable para la oración. Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la fe mediante el uso de un ejemplo gráfico. Con fe podía decirle a una montaña que se echara al mar, y así ocurriría. Mateos 11 del 22 al 24 dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe. ¿En quién? Dios. Ah, pero entonces, si Jesús me está diciendo que tenemos que tener fe en Dios, es porque podemos poner la fe en otras cosas. Y la fe es como la fuerza de gravedad. Tú pones la fe en el trabajo y por consiguiente vas a obtener dinero. Hay quien pone la fe en un amuleto, hay quien pone la fe en un San Lázaro, en algo detrás. Hablamos hace poco, Neustán se llamaba aquel mensaje, sobre los ídolos. Y esa fe, pero al final te va a salir todo mal, porque Satanás te da, pero después te cobra caro. Pero poner la fe en Dios
Es lo mejor que podemos hacer porque esto tiene connotación eterna. No solamente tiene bendición para la actualidad, sino que esto tiene trascendencia al más allá de esta vida. Aleluya. Tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, eran los apóstoles nada más. No, cualquiera. Eres tú también, somos nosotros. Que cualquiera que dijese a este monte, entiéndase monte, enfermedad, entiéndase monte, escasez, entiéndase monte, dilema familiar, conflicto matrimonial, un hijo que se va de casa, cualquier cosa, una diagnosis, un problema de cualquier índole. Que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudes en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice. Hay que tener cuidado lo que uno dice, porque somos profetas. Y no lo traigo aquí en el buqueo. Hace algún tiempo alguien pidió oración por un familiar enfermo, y tuvimos una experiencia. Y dijimos, para la próxima tenemos que hacer la siguiente pregunta. En realidad, ¿qué ustedes quieren que hagamos con él? ¿Ustedes quieren que viva? O en aquella ocasión, no, el pastor, ya eso, ya ni aunque un hombre joven, aparentemente, 50 y pico años, enfermo, no, ya eso no tiene remedio. Estaban preparando el entierro o la ceniza, no sé, delante de él, que aparentemente estaba inconsciente. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres que hagamos? Oramos porque Dios lo sana. Oramos para que vaya en paz y no sufra. No queremos. Entonces tienen que ponerse de acuerdo conmigo. Tienen que ponerse de acuerdo conmigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una guerra espiritual, los demonios se levantan y usan cuerpos. Y a veces son más los cuerpos que usan en contra de la oración que los que están a favor de la oración. Y entonces de pronto nos vemos solos luchando contra un enemigo sin comerla ni beberla, como dicen en mi pueblo. Pues si vamos a estar orando a Dios, entonces vamos a orar por gusto. Tenemos que todo tiene que estar en armonía con lo que estamos pidiendo. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso sé de hermanos y hermanas que se han operado aquí y no han dicho a sus familiares en sus países respectivos qué es lo que han tenido ni de qué se han operado, porque sin darse cuenta comienzan a confesar cosas que no tienen que confesar. Pobrecita, mira lo que tiene, ya de eso se murió la abuela fulana, la tía fulana, y de eso no se salva nadie. Tenemos que ponerlo en armonía y de acuerdo, porque la Biblia dice, podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. Estarán discutiendo todo el tiempo. La Biblia dice, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está su presencia. Y la Biblia dice, Cristo mismo dijo, que donde dos se ponen de acuerdo por algo, Él está en medio de ellos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo, que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero tienes que ¿qué? Creer que lo recibe. Hay gente que está una hora orando y cuando sale se levanta en la meta. Es difícil esa situación. Y yo he puesto el ejemplo, el que va a pedir un préstamo al banco, y se lo digo porque hay gente nueva aquí, va a pedir el préstamo al banco y por el camino va, que es difícil, ni crédito. Aquel carro, lo otro, tengo esto, están en crédito. Y cuando llega, dice, no te lo podemos probar, porque tu crédito está malo, porque tienes otro carro, porque aquello, porque lo otro, pagarte tarde de la casa, no sé qué.
Y él lo sabía. Fe contestada. La fe puede ser negativa o puede ser... Hay gente que tiene una fe negativa increíble. Oiga, hay gente que tiene una fe negativa que dice, oye, pero para lo positivo no. Vamos a dejar eso en paz. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según Hebreos 11:1, es la caracterización o el significado más básico que da la Biblia. Naturalmente, bueno, hay alguien aquí que decía, Martin Luther King, que decía, la fe es poner el primer pie en el escalón, aun cuando no hemos visto la escalera. Quiere decir que la fe es proyectarte en lo que tú has creído cuando aún no lo ves. Eso se llama fe. Naturalmente no le podemos pedir algo a Dios que ya no tenemos, que ya tenemos. Por ejemplo, nadie le pide algo a Dios que ya tiene. No solo un avaro, que entre más dinero quiere, más tiene, más tiene. Pero uno pide algo que tú no lo ves, algo que no lo ves, pero lo esperamos. Pero si tenemos fe, las cosas invisibles se pueden convertir en sustancia, en visible. O sea, mediante la oración de fe podemos trasladar del mundo espiritual, del ámbito espiritual, cosas al mundo físico. Dice la Biblia que todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Nosotros estamos equivocados, nosotros estamos tan enraizados y tan concientizados con las cosas que vemos, que no nos damos cuenta que nosotros surgimos de lo que no vemos. Y lo que no vemos es más real de lo que vemos. Así es. Porque hoy tú puedes ver una persona saludable, fuerte. Hace poco veíamos a alguien que aparentemente no, sin embargo por dentro, muchos problemas. Y ves a alguien hoy, quizás mañana lo ves, fulano ¿dónde está? Ya está a varios metros bajo la tierra. Y ves una casa muy bonita, un incendio la devora, pero lo que no se ve, eso nunca se destruye. Por eso nuestra alma, nuestro ser espiritual es indestructible. La materia nunca se destruye, pero puede ser transformada al punto de no verla. Ahora, segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos? Por fe. Por fe, no por qué, no por vista. Ahora los carros tienen sensores por todas partes. Ahora me maravillo, está una cámara satelital que te ve desde arriba. Imagínate, si esa técnica está allá, esa tecnología, la creada el hombre, cuánta tecnología habrá en el mundo espiritual. Que Dios es el que le da sabiduría a los hombres para poder realizar esas cosas. Cristo dijo, la ciencia aumentaría. Y tenemos sensores por aquí, sensores por allá. Cuando vas de marcha atrás, pi, 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 te pita. A veces hasta el carro frena por ti. Pero hay muchos cristianos sensoriales. Los cristianos sensoriales, que es todo, llega a un lugar y está la cosa, el ambiente malo, se ponen malos también. Está el ambiente triste, se ponen tristes también. Está alegre, se ponen alegres. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos luz de este mundo. Y la luz está diseñada para alumbrar en las tinieblas. Quiere decir que donde llega un hijo de Dios, las tinieblas se desvanecen. ¿Alguien me hago entender en este día? Vemos que Pedro camina sobre las aguas en Mateo 14, 25 al 33. Cristo se le aparece en la octava vigilia de la noche y dice que el mar estaba enfurecido, había lluvia, había viento, muchas olas,
Y los discípulos llevaban mucho tiempo, muchas horas, tratando de llegar a la otra orilla y no podían. Y Cristo se aparece caminando sobre las aguas. Y Pedro, el bocón, le dice, Señor. Bueno, primero se alarmaron y dieron un fantasma. Y Cristo le dijo, no temas, soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si de verdad eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Cristo le dijo, ven Pedro, ven. Y Pedro se lanzó, comenzó a caminar sobre el agua, pero al poco rato, a los 2 o 3 pasos, se hundió. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Pedro no tenía fe? Yo creo que sí tenía fe. Pedro estaba caminando por la palabra de Cristo. No estaba caminando sobre el agua, él estaba caminando sobre la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Y léalo en tu casa. Mateo 14, del 25 al 33. La palabra fue ven. Estaba autorizado por quién? Por Dios. Entonces Pedro camina sobre la palabra. Pero dice, y comenzó a mirar ¿qué? Los vientos. Comenzó a mirar ¿qué? Las aguas. Y se hundió. ¿Por qué fue que Pedro se hundió? Porque no tenía fe. Por estar mirando las circunstancias. Entonces nosotros los cristianos caminamos por la palabra de Dios. Este es nuestro manual. Esta es nuestra guía. Si te pones a mirar la crisis, si te pones a mirar el problema, si te pones a mirar las situaciones, te hundes. Tenemos que permanecer en la palabra y mirando a Cristo, que fue el que nos llamó. Dice la Biblia que el que pone la mano en el arado, que no mire hacia el lado, que mire hacia el frente, para que el surco no le quede. ¿Cómo podemos orar con más fe? La clave principal para orar con fe es conocer la voluntad de Dios. Fíjate, note bien que Cristo en la oración modelo, la oración no es llegar y decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Wow, qué fácil es eso. Es como una canción que te la aprende. No, esos son los parámetros para incluir en la fe. La primera parte de esa oración es que glorifiques a Dios, que te des cuenta con quién estás hablando, que exalte la presencia de Dios y a la vez invitas al Espíritu Santo con tu adoración, que sea el intermediario en esa oración. La mayoría de las veces hacemos oraciones de texto. Señor, ayúdame que voy a salir. Cuando vamos a almorzar, Señor, bendice estos alimentos. Ya. No nos acordamos de que del lado allá del océano hay gente pasando hambre, niños inclusive. Y ya, esa es nuestra oración. O quizás que Dios tiene que santificar esos alimentos porque pueden haber algunas bacterias. Entonces, la oración modelo nos da los parámetros para uno poder establecer una oración eficaz delante de Dios, pero comienza exaltando la presencia de Dios. Pero después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que Cristo mismo estaba diciendo? Cuando en el huerto de Getsemaní iba a enfrentar la prueba más dura que enfrentó cualquier ser humano sobre la tierra. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. La Biblia dice en Juan, primera de Juan 5:17, que si pedimos alguna cosa, se lo repito, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a la voluntad de quién?
de Dios. Porque cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, su nombre es glorificado. Ahora, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y podemos conocer la voluntad de Dios antes de orar. Ciertamente hay tres grandes maneras de conocer la voluntad de Dios. Estas son: 1, leer la voluntad de Dios en las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 14 al 16 dice: pero tú, Pablo diciendo a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. ¿Aprendido de dónde? De la palabra de Dios. Y de lo cual estás convencido. Estoy convencido que lo que leí es verdad, pues sabes de quiénes lo aprendiste, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿La escritura es qué? Que Dios usó hombre, eso es otra cosa. De diferentes culturas, tiempo y nacionalidad, pero toda es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muchas veces la Biblia te va a enseñar, otras veces te va a corregir, te va a confrontar. Casi siempre el Evangelio confronta. Y el necio se endurece. No, el pastor lo está diciendo por mí. Disculpe, estoy un poco difónico. No mires al pastor, es Dios hablándote. Esto es por fe, esto tienes que recibirlo por fe. Es Dios hablándote. La Biblia dice en Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No llegar y abrirla. Hay quien llega y dice: Señor, háblame hoy. Señor, háblame hoy. Y abren la Biblia. Ah, ya, este es el verso de hoy. Alguien abrió un día y dice: Judas fue y se ahorcó. No es así. Ese no es el tipo de... La Biblia dice, Cristo dijo, escudriñar las Escrituras. Escudriñar, ¿qué quiere decir escudriñar? Leerla, hacer un devocional, gracias Dios. Hacer un devocional, amar la palabra de Dios. Acuérdate que Cristo es la palabra revelada. Dice 2 de Timoteo 2:7: considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿En qué nos da el Señor? ¿Entendimiento en qué? En todo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A ver, yo te voy a hacer la pregunta: ¿cómo tú puedes conocer a Dios? Dios se te va a aparecer y te va a decir: wow, yo soy Dios. Se va a aparecer en el patio de tu casa con una comitiva de ángeles y va a tocarte en la puerta y dice: oh, yo soy Dios, ¿cómo estás? La Escritura, de la única manera que nosotros podemos conocer a Dios es a través de la Escritura. Y hay gente que creen en Dios, pero no le creen a Dios, y hay mucha la diferencia. No es lo mismo creer en Dios, dice la Biblia, que los demonios aún sin ver tiemblan. Los demonios ven a Dios y tiemblan. Los demonios también creen. El lío no es creer. No es creer en Dios, es creerle a Dios. ¿Y cómo se le cree a Dios? A través de la Escritura. Y lo hace a través de hombres y mujeres que Él escogió, autoridades delegadas, para mostrar su poder aquí en la tierra. A ver, la Biblia, tú has leído la biografía de Dios en la Biblia. La Biblia te dice: Dios nació tal fecha y tal fecha,
y esto, y hubo una fiesta de cumpleaños, que no. Dios ha existido siempre. La Biblia no da esos detalles de Dios. La Biblia comienza hablando de Dios creando el mundo. Creando el mundo. Y después escogiendo hombres y mujeres. Escoge un Abraham, escoge un Moisés. ¿Para qué? Para manifestar su gloria, para manifestar su poder. La Biblia no da detalles de quién es Dios, sino de lo que hace. La Biblia nos muestra que Dios es todopoderoso, que para Él nada es imposible, y hace lo que quiera en el cielo y en la tierra y hasta debajo de la tierra, y que Él es el dueño del oro y la plata. Conocemos que Jehová es varón de guerra, porque Él pelea nuestras batallas. Bueno, lo dice aquí en Éxodo 15:3. ¿Por qué nosotros sabemos que Jehová es varón de guerra? ¿Necesita Dios defenderse de alguien? No. ¿Alguien puede agredir a Dios? No. ¿Al Todopoderoso? No. Que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, está en todas partes. Satanás se creyó con orgullo y Dios lo destituyó, y dice Cristo, y vi a Satanás caer como un rayo. Amén. Querubín precioso que Dios había creado para dirigir la música, y tenía potestad para andar entre las piedras de fuego. Nosotros conocemos que Jehová es varón de guerra porque pelea nuestras batallas. Dale ese fuerte aplauso, Señor. Y ahí en Éxodo 15:3 dice, y echó a la mar los carros del faraón y abrió el mar rojo, y el pueblo de Israel pasó en seco, y después se tragó a los egipcios. Por eso conocemos que Jehová es varón de guerra, porque pelea mi batalla, porque pelea tu batalla. Dios no necesita defenderse de nadie, porque Él tiene el poder absoluto. Nosotros podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor a través de la oración. Este es un mundo físico, este es un mundo diseñado para cuerpos, para espíritus con cuerpos. Por eso Cristo mismo tuvo que venir por el vientre de una mujer, para quitarle la legalidad a Satanás. Y nosotros somos los que le damos autoridad al enemigo para entrar y robar, o le damos autoridad a Dios para intervenir en nuestros asuntos. ¿Cómo le damos autoridad al enemigo para entrar y robar y saquear? Cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando no oramos, cuando no nos congregamos. ¿Y cómo le damos autoridad a Dios para que entre y intervenga en nuestro asunto? Orando. La Biblia dice, orando en todo tiempo. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. Cristo mismo dijo, orad para que no entréis en tentación. Número 2, una relación íntima e íntegra con el Espíritu Santo. Son las maneras de poder tener más fe. Amén. Dice la Biblia en Juan 14, 26 y 27. Mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Fíjate que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Cristo dijo. Dice el libro de Juan, el Evangelio, que si fueran a escribirse todas las cosas que Cristo dijo, no hubieran libros que fueran capaces de aguantar tanta información. ¿Quién es el Paracleto, el Espíritu Santo?
el que nos revela. ¿A través de qué? De la oración y de leer la palabra de Dios. Y dice, la paz os dejo, la paz os doy. ¿Qué nos da Cristo? La paz en medio de este mundo turbulento, en medio de este mundo que prende la televisión y lo que aparece ahí es terrible. Ahora quieren seguir martirizando a la gente con lo del coronavirus. Parece que la guerra de Ucrania ya no le ha dado mucho rating, que ahora quiere seguir con el coronavirus. Que decía una persona, le dijo no sé cuántas veces, no le creas la mentira al diablo, créale a la palabra de Dios, porque no te va a dejar vivir. Tú no te vas a ir ni un segundo antes ni un segundo después de lo que ya Dios tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes, que está... No vas a saber todas las cosas. Si en realidad tú crees que todavía tú no has cumplido tu propósito en esta tierra, créelo, que Dios todavía no te va a llevar. Dice la Biblia en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda aquella verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Verdad. El diablo es padre de mentira. Y el sistema está dirigido. ¿Cuál es el sistema? La cultura, el gobierno. Todo está guiado por el diablo. Ahora dice la Biblia que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la Biblia se va a cumplir. Quiera o no quiera, la Biblia se va a cumplir. Y dice que Cristo vendrá cuando más oscura esté la noche. ¿Qué quiere decir esto? Cuando más pecado haya. Y cuando más oscura es la noche es en la madrugada y está por llegar el día. Y esas cosas no nos pueden sorprender. Incluso dice que cuando oigamos hablar de paz, ahí es donde va a venir entonces el fin. Pero el fin para el mundo, para nosotros es el comienzo. Porque Cristo vendrá por su iglesia y nos levantará en gloria. ¿De qué vamos a temer? No hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que nos muestra a nosotros las cosas que han de venir? El Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 5:19, la autoridad del Hijo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Nosotros debemos hacer también lo mismo. Dice el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. La clave principal para conocer la voluntad del Padre es pasar tiempo con Él. Podemos conocer la voluntad de nuestro cónyuge cuando pasamos tiempo con ellos. Esa es la manera de conocer al Padre. Hay quien dice, ay Padre, quiero estar en la eternidad contigo, y no vienen a los cultos, no oran, y Dios dice, esto no funciona así. ¿Quieres estar en la eternidad conmigo? Y ahora ahí no me buscas. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Cuando yo y mi esposa nos casamos, bueno, ella me obligó prácticamente. Cuando yo y ella nos casamos, mira que cumplimos el día 12 también, 25 años de matrimonio. Wow. ¿Alguien prepara una medalla de los días que no por ahí? Una medalla de nazi de plata para mí. Y de oro con... No, todavía, son los 50. Esto es para que te despiertes. Si alguno está
25 años, gloria al Señor, ¿verdad que Dios? Cuando tú miras los matrimonios del mundo que se acaban en 6 meses, solamente Dios. Pero yo no la conocía a ella cuando yo me casé o nos casamos, como la conozco ahora o ahorita. Yo siempre se lo he enseñado. El término novio, es que no vio ni la mitad. Novio. El mejor perfumito, la mejor. Yo he hecho la historia aquí, que yo me aparecí a su casa cuando nos casamos con una bolsita de shopping, con la ropa adentro. Y ella espera, ¿y dónde está el maletín? Yo le decía un momento de matrimonio, de maletín ninguno, aquí está. Y de aquel plobe blanco tú sabes, y aquel pituzo, es mi hermano Hugo. Pero qué bueno Dios, como empezó a suplir, a bendecirnos. Y te digo algo, yo no conocía de ella ni la mitad, ni ella de mí. Nos fuimos conociendo a través del tiempo, a través de la intimidad, a través de la relación. Y al cabo del tiempo comenzamos, como nos conocemos, a tratar yo de no hacer las cosas que a ella no le gustan y ella a tratar de hacer las cosas que no me gustan y viceversa. Así mismo sucede con Dios. Cuando tenemos intimidad con Dios, cuando tenemos relación con Dios, comenzamos a conocer mejor a Dios. Entonces ahí sabemos lo que a Dios no le gusta y lo que a Dios le gusta. El día de la boda, ninguno de los dos nos conocíamos prácticamente. Porque solamente vimos la mejor cara. La mejor. Yo no sabía que no sabía cocinar. Bueno, tenía que haberme lo imaginado porque vi un búcaro arriba del fogón. Ay, esta noche yo no como. Voy a tranquilo McDonald's. No. Oye, ahora tremenda cocinera. Tremenda cocinera, te lo digo. Ahora uno se chupa nace los frijolitos, y Patricia no está. Pueden dar testimonio de eso. Y el arroz imperial. Ni ella tampoco sabía de mí, nada. Yo venía como un potro cerrero. A mí me agarraron en helicóptero, con un lazo. Y ella que llegaba y decía, no, yo soy la que más mando, yo soy aquí, yo llevo años dirigiendo hombres, era media comunista, pero bueno, ya se arrepintió. Esta noche no, ya el carro puede tener que venir. Vamos a hacer vigilia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella no sabía también que yo, no, cuidadito con esto, porque yo vengo con experiencia matrimonial y de confianza, celo. Pero después Dios comenzamos, mira, ¿y cómo comenzó eso? Con la compenetración, escuchándote, hablando, dialogando, poniéndonos de acuerdo y sobre todo, quiero que te diga algo, orando juntos y pidiéndole a Dios que nos cambiara. Porque de eso se trata el matrimonio, disfrutarlo, no andar como perro y gato peleando y tirándose caldero. Para eso no estés casado. Y ponernos de acuerdo y compenetrarnos y sobre todo servir juntos al Señor. Lo mismo ocurre con nuestro Dios, lo mismo. Aunque hay gente que llevan 40, no te estoy hablando de años, hay gente que llevan 40 años en la iglesia y todavía no han conocido a Dios, porque han buscado a Dios de una manera religiosa. Como hay matrimonios también que llevan 40 años juntos y todavía se traicionan uno a otro, todavía los carderos son viejitos ya. Y este viejo, eso que se mueva ya, que se le cae la dentadura, se mueve. Oye, llegar a viejo así no llega, chico. Tiene que producirse un cambio y ese cambio se produce
cuando nos relacionamos con Dios. Tú vas a cambiar verdaderamente cuando te encuentres con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mientras tanto, solo tienes una experiencia religiosa. Amén. Voy a la iglesia los domingos, me siento, uso la Biblia como si fuera un desodorante. Le voy a decir, y ya. No, es tener un encuentro con Dios. Usted vino aquí hoy a adorar a Dios. Usted vino a alabar a Dios. Usted vino a ofrendar y a diezmar. Usted vino a escuchar la palabra de Dios. Amén. Cuando conocemos la voluntad de Dios, ya sea por mediante la escritura o a través de la comunicación directa con Él, entonces podemos orar con toda la fe que se espera de nosotros y ver la correspondiente respuesta de nuestras oraciones. Pero se necesita fe. Y músicos, vayan preparándose. Quisiera un corito eso de fe, una adoración. Número 3. Asistir a los cultos que hace la iglesia. Esto es una de las actitudes de fe más tangibles que existe. Más tangible. Porque ¿cómo tú vas a decir que tú amas a Cristo y no amas al cuerpo que es la iglesia? Amén. ¿Cómo tú vas a decir que amas a Cristo y no amas a su novia que es la iglesia? Su esposa. La Biblia dice que Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Efesios 1:22 al 23, Efesios 5:23 y Colosenses 1:18. Cuando hay 2 o 3 textos bíblicos que te lo avalan, puedes hacer una doctrina. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano, pero no fanático. Yo no necesito ir a la iglesia. Ah, sí. Ah, qué bien. Un soldado que no pertenece a un ejército. Un estudiante que no vaya a la escuela. Un obrero que no va a la factoría. Recuerda que somos espíritus ocupando un cuerpo. Y aquí es donde el espíritu se nutre, se llena. Tu oración está muy bien, leer la palabra, pero aquí estamos juntos, reunidos en su nombre. Y donde estamos reunidos en su nombre está su presencia. Cristo oye, el Padre oye a Cristo a través de nosotros cuando estamos unidos, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Cuando el cuerpo de Cristo se une, adoramos la cabeza y adoramos al Padre y estamos en comunión con el Espíritu Santo, que es el director de la obra. Dice la Biblia, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, es un mandato, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuántos creen que ya se está acercando la venida de Cristo? Note bien, usted deje de ir a un culto. A mí me había pasado. Y al otro culto, la carne dice, quédate viendo Netflix. Y el otro domingo, ¿quieres venir? Y ya llega una visita a esa hora. Porque ya el diablo agarró terreno. Amén. ¿Y sabe qué vas a tener que hacer? Aplicar lo que dice Santiago 5:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si hay alguien que te está estorbando para tener tu comunión con Dios y de adorar a Dios en el culto, dile, mamita, papito, ven a otro día, ven otra hora, pero mi comunión con Dios es innegociable. No la negocio por nadie. Porque tú no me das la salvación tan grande que Dios me ha dado. Porque tú no me das las bendiciones que Dios me da. Porque Dios es el que me cuida de mí, de mi familia, mi rey, es mi pastor y nada me faltará. Por ti, por un hombre, yo no voy a perder la bendición. Y dice la Biblia
Porque es preferible agradar a Dios que antes que los hombres. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Aquello que te acerca a Dios. ¿Cómo es la manera que más tú te acercas a Dios? Perteneciendo a la iglesia de Dios. Porque dice la Biblia que todos somos miembros del cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Este es el cuerpo de Cristo. Y está diseminado en todo el mundo. La iglesia de Cristo diseminada en todo el mundo. Que dentro de la iglesia de Cristo haya gente que no van a ser salvos, que no son. Eso es otra cosa, eso es asunto de Dios. Que dice, el trigo y la cizaña crecemos. Tenemos que aprender a acercarnos más a Dios. Pero después que conocemos a Dios, entenderá lo que dice Mateo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hoy está Javier ahí, electrónico, gloria a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. ¿Qué dice? Pedid y qué, y se os dará. Buscad y qué, y hallaréis. Llamad y qué, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, y todo el que busca, y el que llama, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, ¿qué somos? Malos, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Quiere decir que pedirle y Dios no qué, nos dará. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Por fe. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te crees que tú eres mejor que Dios? ¿Más bueno que Dios? Entonces, si tú le sabes dar buenas dávidas a tus hijos, entonces ¿cuánto más Dios nos dará a nosotros? Porque a veces nos creemos mejor que Dios. Ay, Dios no me quiere dar esto, Dios aquello, Dios lo otro. Dios es malo. No, no. Si tú que eres malo le sabes dar lo mejor a tu hijo, Dios cuando no te da algo es porque te está librando de algo. Amén. Y a veces porque no te haya contestado no quiere decir que no te lo vaya a dar. Está esperando el tiempo. Pero Dios siempre oye y responde también. Una vez se dice sí y otra vez se dice no. Te darás cuenta que tú no eres mejor que Dios, que aun siendo malo trata de darle cosas buenas a tus hijos. Cuanto más Dios, que es verdaderamente bueno. Dice la Biblia en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también todas las demás cosas? Ahí está, mire. Dios no escatimó a su propio hijo, dio lo mejor del cielo por lo mejor de la tierra. ¿Tú darías a tu hijo por la humanidad? Por supuesto que no, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las demás cosas? ¿Acaso las demás cosas, pastora, son mejores que el Hijo de Dios? Por supuesto que no. Así que si ya te dio lo más valioso, ¿cómo no te va a dar todo lo demás? Pero dice la Biblia que pedís y no recibís, dice Santiago, porque lo gastas para tu propio deleite. Como el hombre en mi país quería una máquina. Señor, dame una máquina, Señor, que yo sé manejar. Vayan subiendo los músicos si pueden. Y voy a llevar a la ancianita que está en la esquina todos los días a la iglesia. Y voy para la actividad de los jóvenes, voy a prestar mi máquina. Y para llevar alimentos. Y Dios le suplió la máquina. Lo hizo el primer fin de semana. El otro se fue para la playa. Pedí y no recibí porque pedí mal. Y muchas veces Dios te concede su voluntad permisiva para que veas que no vas a cumplir. Ahora, por eso la Biblia nos manda a que por nada estemos preocupados. ¿Qué quiere decir preocupado? Ocuparte antes de tiempo. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con los emails que mandamos. Señor, no, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Debemos orar con toda oración y ruego, pero darle gracias a Dios por la respuesta. Eso se llama ¿qué? Fe. Porque danzar después, como hizo María, después que el mar rojo se abriera, eso se llama agradecimiento. Pero danzar antes se llama fe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6, 25, 34 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por tu cuerpo, qué tienes de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es más importante, el vestido o el cuerpo? Tú no podrás tener vestido, pero si tienes cuerpo puedes seguir andando. Bueno, algunos harán un espectáculo, imagínate tú. Pero por lo menos en vida. Mira a las aves del cielo que no siembran ni ciegan. ¿Tú has visto alguna vez algún pajarito quejándose con otro en el tendido eléctrico? Oye, la cosa está mala. La cosa está difícil. No sabemos si lo que tenemos en la Casa Blanca es un presidente o es un zombie. No sé. Tú oyes a los pajaritos ahí. Que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y tu Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, esas aves? ¿Y quién de vosotros podéis, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo conocí uno que era chiquitico así, entonces hacía el ejercicio de la paralela. Oye, yo creo que se ponía más chiquito cada vez que, y más cabezón. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideráis los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como él. Y si la hierba del campo que hoy está, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Dios sabe de qué tienes necesidad antes que tú lo pidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es la fórmula? Cuando tienes a Dios en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Para terminar, y vamos a adorar a Dios, quisiera ilustrárselo de esta manera. Ven acá un momento, Lesey. Párate aquí. Aquí Lesey tiene a Michael Cole, una camisa. Wow. Señor es bueno, Dios suple todo. Usted quizás tenga un Tommy, no sé, dime una marca. La de negocio. Polo, una marca. Adidas, otra marca. Esta, ¿cómo se llama esta? Calvin Klein, muchas marcas. Ahora la pregunta es, ¿no vale más esto que esto? La ropa se puede romper y no se puede reparar ella sola. Sin embargo, esto, si se rasguña, se repara sola.
¿Qué marca es mejor? ¿Michael Kors o esta marca que es marca Jehová? La ropa se te puede quedar estrecha y ya tienes que regalársela a alguien o botarla. Pero esto nunca te va a quedar estrecho. Esto estira. Y estira. 300, 400 libras. No mire para nadie. ¿Cómo es? Bueno, ya para encoger, cuando ya estás avanzadito en edad, tienes que visitar a una operación. Pero esto, mira, estira todo lo que tú quieras darle. Pero esta camisita, si a veces engorda, lo va a estirar. Ahora, si Dios te dio esto, que es más importante y más difícil de hacer, ¿no te dará también esto? Y no te dará también el alimento para que esto pueda funcionar bien en la tierra. Entonces, ¿por qué vamos a afanarnos? Hombres de poca fe. Gracias, Rey. Disculpa por pedir. Concluimos. Hebreos 1:11-6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios mediante la oración crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios por medio de la oración tiene que creer que le haya y que es galardonador por medio de Cristo de lo que le estamos pidiendo. Digo, aleluya. Ponte de pie, amada iglesia. Quizás no tenga recursos. Quizás hoy no tengas los recursos que tú necesitas. Quizás hoy no tengas el dinero que tú necesitas. Pero sabemos dónde hay. Haga conmigo así. Pon tus manos hacia adelante. Dile, no tengo. No tengo. Repítalo, no tengo. Ahora sube la mano. Pero sé dónde hay. Pero sé dónde hay. Pero sé dónde hay. Y Él me va a suplir. Y Él me va a bendecir. Y Él me va a prosperar. Porque Él es Jehová, mi pastor, y nada me faltará. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. ¿Cómo es la fe? Inexplicable. La fe es ilógica. Diga conmigo, la fe es ilógica. ¿Qué quiere decir ilógica? Que no se puede medir con la lógica. Porque 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000 personas. Adora al Señor ahora. Aleluya. Sé que tú deseas más de mí. Padre, en el nombre de Jesús, Sé que clamas dale fe por mí, esperando estoy en el nombre de tu poder. Viento de Dios sopla en mí. gloria a Dios. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas
estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Aleluya, sopla Espíritu Santo, trayendo fe sobre tu pueblo. Bautízame con tu fuego, mi santo, santo, santo Espíritu. Aleluya. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, mi santo, santo, santo Espíritu. Sé que tú deseas de mí, sé que estabas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. La letra está en la pantalla, es una canción nueva, cántela. Sé que tú deseas de mí, sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, Y le sopla en mí. sopla en mí. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, mi santo, santo, santo Espíritu. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, mi santo, santo, santo Espíritu. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, mi santo, santo, santo Espíritu. Dile que te bautice con su fuego. Dile, Señor, bautízame. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego, mi santo, santo, santo Espíritu. Aleluya. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, mi santo, santo, santo Espíritu. Aleluya. Voy a pedir a mi esposa que pase aquí. Gloria a Dios. ¿Cuánto le han pedido a Dios que la bautice con su fuego? Yo creo que cuando seamos bautizados por el fuego del Espíritu Santo, nuestras vidas van a transformar, van a ser transformadas. Hasta que no llegó el día del Pentecostés, los discípulos no fueron empoderados. Dile al Señor, bautízame con tu fuego. Le damos la bienvenida a la hermana de la pastora, Amparito, y su esposo Ibrahim, el carnicero, y a su sobrina Yudeiki, se parece más a la pastora que Celia. Y dile otra vez, bautízame con tu fuego. ¡Con fuerza!
algo importante con nuestros niños. Así que papá agarra a su niñito ahí, por eso los niños están acá y por eso que el pastor terminó un poco más temprano, porque nuestros niños no vienen a la iglesia solamente a ser cuidados. Esto no es un daycare, esto es una iglesia donde ellos vienen para que aprender ¿qué? La palabra de Dios. Y sin más voy a entregarle a Nancy, la líder, y quería decirle, escúcheme. A ver, los niños me hacen caso. Quería decirle algo. Los niños, las maestras le han preparado un, ¿cómo se dice eso de comer? Como un pequeño cosita para los niños. Di conmigo, niños. Así que papá apoya a sus niños. Nancy, te entrego, total libertad. Y los papás y los niños que ustedes quedan ahí bien tranquilos, ¿ok? Aleluya. Hacer algo rápido, hermanos, como siempre saben de que estamos motivando a los niños para darle algo, una vez es mucho, otra vez es algo poco. Pero es con la idea de que ellos siempre, es un detalle para que ellos recuerden Los siempre. músicos, si quieren, pueden bajar y el tico al final me da de que todo lo que sembramos ahora, ellos todo el tiempo lo van a tener en su corazón. Y se lo digo porque yo soy una experiencia de eso. Mis padres, a los que no saben, me llevaron a la iglesia de 5 años. Luego a los 15 años yo me separé del evangelio debido a unas cosas. Pero gracias a eso, ahora en la palabra me motiva mucho y este ministerio para mí es una gran bendición, porque cuando yo veo a ellos diciendo el versículo, me recuerdan mucho a mí en esa temporada, el cual yo amaba la palabra y ellos están haciendo lo mismo y nunca se les ha olvidado. Quizás uno a veces no tenga y eso vaya así, pero el Espíritu Santo siempre le recuerda. Y yo tengo fe y creo de que estos niños van a hacer la diferencia y por eso nos esforzamos con la ayuda de la líder, de los padres, como lo saben. Así que felicitamos a los que lo han hecho, a los que no, les motivamos para que lo continúen haciendo. Uno lo dicen bien, otro vamos allí apoyando, pero sabemos que el trabajo no es en vano. ¿Ven? Y así que vamos a empezar ahora. Hemos preparado unos detallitos. Ponlo aquí si quieres. Hemos preparado unos detallitos para que ellos recuerden siempre que es el versículo que ellos han memorizado. Allá, como la pastora decía, al salir ellos tienen poporopo, porcón como le llaman, y unas fresas con chocolate para los niños. Ahí sí los niños pueden tomar, pero esto es específico para los que se han memorizado el versículo. Entonces, hermanos, a ver si me puedo poner los nombres para no equivocarme con ninguno. Muchas gracias. Vamos a empezar con Ashley, me parece. Ashley del aula número 2, ¿dónde está Ashley? Ven acá, que la María del primero, que bendiga. Mira, un detalle para mí, el versículo. Ponte para adelante, mi vida, porque hoy sí lo tiene que decir. Vamos. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce los que en él confían. Aún 1:7. ¡Bendiciones! Y la foto, quédate aquí para la foto, para que ya tenga recuerdo para los 50. Aleluya, vamos enseguida con Eli Suárez. Ven acá, Eli. Dale, Eli, mueve. Con Eli tenemos el versículo en inglés, así que todos prestando atención. En inglés. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He cares for those who trust in him. Nahum 1:7. Seguimos, pasa Eli. Es el que me tome la foto. Bueno, seguimos con Kelvin. Kelvin Pérez. Bueno, para el frente, papá. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y él conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. La foto, Kelvin. Enseguida Emanuel Álvarez. Vamos, Emanuel, muchas gracias. Vamos. Mamá está afuera. Mamá está afuera, no te preocupes, mamá está afuera. Mira. Lo decía. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y él conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. ¡Gloria a Dios! Ángel Rodríguez, el más fotogénico y que ama la fotografía de esta iglesia. Jehová
Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. También tenemos a Aarón. ¿Dónde está Aarón? Jehová es bueno, ¿verdad? Fortalece en el día de la angustia y conoce en el que en él confía. Nahum 1:7. ¿Sabes qué vamos a hacer, Nancy? Pues vamos a ir a visitar las casas de ellos para ver lo que tú le estás regalando, si lo están colgando en la pared, si lo están poniendo en la pantalla. Vamos a ver, porque ahí llevan la cita bíblica en su cuadrito. Mira qué bello lo que Nancy le hizo con las maestras. De Nancy, de todos los desvelos, de las noches, de los momentos que tiene que trabajar. Pero Dios es bueno. Vamos, Dios te bendiga. Ahora vamos con el aula número 1, que es la que más. Fuerte. Vamos a empezar con Julia. Julia, Dale, Julia, dale en inglés. Julia también lo dice en inglés. Este versículo en inglés. Dale, Julia. ¿En inglés? No te puedo ayudar con la primera palabra. And porque the me- prayer of faith shall save the one. The Lord shall raise him up, if he committed a sin, they will be forgiven for his name. ¿Foto? No, pero es la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. En Santiago 1:5-15. Así que, bueno, no lo traduzco, pero sé, lo estoy traduciendo. Vamos enseguida con Keila Reyes. Keila es una de las que vaya. Creo que Keila se está ganando para octubre ya el premio. Con Keila va a haber que competir. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Santiago 5:15. Ella quiere decir que del aula 2 también. Dale. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Dios te bendiga. Hay que darle 2 certificados. Tenemos uno, Keila. Vamos con Ashley. Ven, Ashley. Dios te bendiga. Vamos, Ashley. Y en la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, lo será perdonado. Santiago 5:15. Gloria a Dios. Tenemos a Neily, pero Neily ha estado un poquito delicada de salud, así que bueno, se lo guardaremos, ella lo sabe también. Y luego tenemos a Hadasha. Mira, adultos, Adacha está sacando la cara por muchos adultos que no se saben ni un versículo bíblico. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor levantará. Si hubiera cometido pecado, y será perdonado. Adacha la foto, Adacha la foto. Yo creo que tomaré un fuerte aplauso, iglesia. Esta niña vaya. Miren que no levanto la pulgada, Cris. Bueno, aquí tenemos a Dylan. ¡Vale, Dylan! Ese le encanta el micrófono. Clara dice que te paramos por la que nadie. Si pasa por la agua así,
Es que como es el último, tiene que hacer su show. Oración sanará enfermo y el Señor lo levantará. Y compartirá pecado y compartirá perdonado. Mira, ese para ti es especial, ¿sabes por qué? Porque tengo que gastar en un traductor para ti ahora. Menos mal que lo pusieron de último porque así saben cómo fue. ¡Bravo, Dylan! Dale un aplauso fuerte para Dylan. Dale, que Jade la vemos ahorita también dando cita bíblica. Mira, que este niño dice que lo quiere decir de nuevo porque quiere decirlo bien. Dale. And the prayer of faith shall save the sick. The Lord shall raise him up if he committed a sin. They will be forgiven him. De verdad quiero decir esto, que los niños que se paran aquí están venciendo lo primero, que es el temor a hablar en público. Así que Dios los bendiga porque eso es lo que están venciendo y que son valientes y de verdad, que si a mí me pone a hablar todos los días aquí, es cosa seria. Así que Dios bendiga a estos niños, a cada uno de ellos, el trabajo de los padres y todo el esfuerzo que yo sé que esto, déjenme decirles, que va a ser una generación distinta, lo que ustedes están viendo aquí, amén. Así que Dios los bendiga y gracias a todos los papás por el apoyo, amén. ¡Aleluya! A ver, una de sus palmas, nos vamos. Quiero que mi hermana y mi familia se ponga de pie porque ahorita estaban sentados y no lo sabían. Pónganse de pie. Ellos, les doy gracias a la iglesia que estuvieron orando por todos ellos. Y bueno, el sueño de Dios se cumplió y hoy están acá. Espero que no sea la primera, la última. Ellos están un poquito lejos, pero creo que si Dios provee carro, provee todo, pues va a haber tiempo para que ella le testifique, ella hable y le diga más. Así que quizás el próximo domingo le damos micrófono. También aquellos que han dicho que ella se parece más a mí que mi hija, sí, es verdad. Es verdad, pero mi hija se parece a mi hermana